encanta hablar de series y ahora volvemos por un ratito a la realidad. La realidad es que ha salido la imputación a través de un documento del Ministerio Público Fiscal al expresidente Alberto Fernández. Son 9 casos de violencia los que describe la acusación. 9 son lesiones graves, doblemente agravadas, sumadas a las amenazas coactivas. Así que es una situación realmente muy complicada. Y después hay algunas cuestiones, si se quiere, colaterales vinculadas al círculo íntimo del matrimonio presidencial o de la pareja presidencial, que son los señalados en su denuncia por Fabiola Yáñez, Ayelén Massina, la exministro de la Mujer, el doctor Saavedra, quien era el jefe de la unidad médica presidencial, y por supuesto María Cantero, la secretaria de Alberto Fernández, que es quien recibe en varias ocasiones material de Fabiola y un pedido de ayuda, de auxilio de Fabiola Yáñez. Así que vamos a hablar de todo esto con Lucía Salinas, que es periodista del diario Clarín. Hola Lucía, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, salió ya lo que tiene que ver con el dictamen del Ministerio Público Fiscal. ¿Hay algo que te haya sorprendido especialmente? A mí, pero obviamente que uno no sigue el minuto a minuto de las novedades judiciales, vos sí, yo no. Me sorprendió que sean 9 los hechos relatados, los hechos que describe la acusación. Bueno, en principio lo que hay que decir que un dictamen de estas características lo que hace es ordenar. Determina qué hechos se están investigando y en función de todos esos hechos, qué delitos se le atribuyen a las personas que van a estar bajo investigación. En este caso, la única persona imputada es el expresidente Alberto Fernández, que hasta hoy tenía imputado un único delito que era lesiones leves en reiteradas ocasiones, o en reiteración, como se suele decir. Lo que hizo el fiscal Ramiro González después de recibir el escrito de Fabiola Yáñez, que es una ampliación de su denuncia contra el expresidente, después de tomarle durante casi 4 horas declaración testimonial de forma virtual ayer, lo que hizo fue encuadrar el objeto, es decir, de qué se va a hablar en esta causa, qué se va a investigar de todo lo que ella manifestó tanto en el escrito como en la audiencia de ayer. Y ahí es donde el fiscal toma una decisión que no es menor, y es que el hecho número 1 de estos 9 que él detalla y que son el objeto de esta investigación, tiene como fecha año 2016. Y esos sucesos que están relatados allí, que básicamente es el aborto que Fabiola Yáñez dice que se practicó por presión de Alberto Fernández, todo eso transcurre, esos hechos de violencia transcurren cuando ellos vivían en el departamento de Puerto Madero de Pepe Albistur. Sí. Esto no es menor porque lo próximo que se va a venir en la causa es la discusión de su competencia, es decir, ¿este caso va a seguir tramitando en Comodoro Pi o se va a ir a San Isidro, que es el juzgado federal, que tiene jurisdicción sobre todo lo que ocurre en la quinta presidencial de Olivos? Como el fiscal ya delimitó que en esta causa los hechos reiterados, continuos, de maltrato, agresiones, todo enmarcado en lo que entendemos como violencia de género, empezaron en 2016, eso le da sustento a la idea de que la jurisdicción para investigar este hecho es Comodoro Pi. Lo cual, ese primer dato no es menor dentro del dictamen. Después, en ese caso le quedaría a Ercolini la causa. Esta causa está en manos del juez Julián Ercolini y del fiscal Ramiro González. Ya el viernes pasado, la abogada de Alberto Fernández había solicitado que la causa se vaya a San Isidro. Ahora va a haber una discusión sobre eso al respecto. Ahora que el juez sabe cuáles son los delitos que se le imputan a Alberto Fernández, sabe cuántas son las personas bajo investigación, ahora que se sabe cuáles son los hechos que sostienen esos delitos que le atribuye el fiscal, una imputación es el grado de sospecha suficiente para investigar a alguien. Esto no es un procesamiento, no es una condena, no está todo dicho. De hecho, el fiscal en su dictamen lo aclara, que muchos de estos hechos se irán ordenando, clarificando con el avance de la investigación,
El dictamen ordena y pone primera a la investigación, es decir, ahora arranca la Fiscalía a corroborar estos 9 hechos que fueron manifestados, denunciados por la ex primera dama. Es muy impactante esa descripción y ese orden que establece la Fiscalía y también propone una lista de testigos, ¿no? Y en ese sentido aparecen algunos nombres que vienen a cuento de la declaración de la propia Fabiola y otros que van de suyo. Por ejemplo, el de María Cantero, viste que en horas previas se especuló mucho con si la iban a imputar por encubrimiento o si iba a ser testigo. Incluso lo hablamos con Cami Dolavian, que decía quizás sea más útil como testigo, por lo menos en una primera instancia, más allá de que después puede cambiar su calidad. Pero ¿qué lectura haces de este llamado a testimonial de María Cantero, del doctor Saavedra y de otra larga lista, no? Hay una diferencia sustancial entre un testigo y un imputado. Sobre el imputado ya hay delitos bajo sospecha, con lo cual el imputado cuando declara lo único que quiere hacer es defenderse y no está obligado a decir verdad. Su estrategia tiene como finalidad defenderse. Por eso hemos visto en más de una ocasión personas imputadas que siempre negaron esas acusaciones. Te traigo el ejemplo de José López y los bolsos del convento de General Rodríguez, ¿no? Algo grabado, fotografiado, bueno. Sí, que era negar un video, negar lo explícito, pero sí. Digo, por esta condición de imputada, la persona no está obligada a decir verdad. El testigo, bajo juramento, tiene la obligación de decir la verdad, porque si no incurre en otro delito que es el de falso testimonio y tiene una pena aún mayor. Es muy factible que en esta etapa muy primigenia de la investigación, al fiscal le sirva más que imputar personas. Claro. Para la fiscalía se ha identificado el agresor. Claro. Lo que necesita es reconstruir escenarios, situaciones donde muchos de los hechos denunciados por Fabiola Yáñez habrían ocurrido, con lo cual le sirve más una persona en calidad de testigo que le aporte, le brinde información, pero puede pasar también que a lo largo de esa declaración testimonial la persona diga algo que lo incrimina. Entonces, ahí la Fiscalía concluye el acto de la testimonial, le informa a la persona que lo que está diciendo lo incrimina y que pasa a ser un imputado, y ahí cambia la historia. Entiendo. Bueno, el caso paradigmático, salvando las distancias, es Mangieri, que en la declaración como testigo, bueno, se interrumpió y bueno, terminó imputado. Y además, dijeron, a partir de este momento está imputado. Sí, responsable de un femicidio en ese caso. Ese es como el procedimiento. Lo cierto es que todo esto recién inicia. Claro. Puede suceder que muchos de estos testigos después terminan respondiendo ante la justicia por algún delito, por el nivel de conocimiento que manejaban de ciertos hechos, porque tendrían que haber tomado determinadas decisiones que no tomaron. Bueno, es algo que la Fiscalía va a ir determinando, va a ir ordenando a medida que escuche a estos testigos, que incluye ese listado también, por ejemplo, a la madre de Fabiola Yáñez y también a Daniel Rodríguez, que no es un personaje menor, el intendente de la Quinta Presidencial de Olivos, que también está bajo investigación en la causa de los seguros, donde lo que se analizan allí son presuntos hechos de corrupción. La justicia tiene en su poder el celular de Daniel Rodríguez. Bueno, y en ese también sentido es uno de los 30 dispositivos electrónicos que se van a peritar en el marco de ese expediente. Viene para largo esto. No, te decía sobre el nombre de Daniel Rodríguez, leí este fin de semana una nota de Cecilia Devana donde hablaba de un personaje absolutamente oscuro que antes de llegar a intendente de la residencia de Olivos hacía trabajitos, vamos a decir, changas, tenía un contratito con Martínez Sosa, el presunto socio de Alberto Fernández en el tema broker de seguros, y que cuando le allanaron en la segunda tanda de allanamientos a Martínez Sosa, lo encontraron a este señor Rodríguez viviendo en uno de los departamentos de Martínez Sosa, y que él habría presenciado una escena de violencia
entre Fabiola Yáñez y Alberto Fernández, donde Fabiola era la víctima, por supuesto, que el expresidente, para entonces presidente, la agarró de los pelos y tuvo que ser Rodríguez quien lo separara y lo subiera a un carrito de golf para sacarlo de la residencia de huéspedes. O sea, sería testigo directo. Bueno, todo eso es lo que quiere y necesita reconstruir en esta etapa la Fiscalía. La Fiscalía ya determinó que Fabiola Yáñez, ha sido víctima de hechos de violencia de género de forma continuada, escribió el fiscal en su dictamen, y lo ubica como el presunto agresor única y exclusivamente a quien fue presidente de la Nación. Sí. Con lo cual, el trabajo de ahora no es menor porque es entrecruzar datos, esperar documentación, incluso se ha requerido que determinados centros médicos remitan las historias clínicas de Fabiola Yáñez, y el fiscal también lo que le toma como verdadero en este caso a la víctima es que ella ha sido víctima de violencia psicológica también que tenía por ser víctima de violencia económica en esta etapa, y hay un delito más que se le atribuye a Alberto Fernández, que es el de amenazas coactivas. Y eso está directamente vinculado con uno de los temas centrales que ayer quebró a Fabiola Yáñez durante la audiencia testimonial, y es la amenaza permanente de Alberto Fernández, siempre según los dichos de la ex primera dama, de quitarle a su hijo Francisco. Sí, tremendo, tremendo. No solo la amenazaba con suicidarse y le cargaba ese peso, sino que la amenazaba todo el tiempo con quitarle el chiquito. Ahora, Lucía, teniendo en cuenta si la calificación quedara donde está, ¿no? Yo sé que es difícil hacer ahora una proyección de pena, pero si quedara donde está y se pudiera llegar a un procesamiento, ¿podemos pensar en la idea de una prisión preventiva para el expresidente? ¿Lo ves detenido en el corto o mediano plazo por esta causa? Mira, yo no me voy a apresurar a decir nada al respecto, pero hay que tener en cuenta ciertos marcos normativos. En las últimas modificaciones del Código Procesal Penal determinan que los jueces antes de dictar una prisión preventiva tienen que agotar instancias y le colocan al menos unos 7 ítems que un juez debe agotar antes de privar a una persona de su libertad en el marco de una investigación en proceso. Con lo cual, el camino no es tan directo como ocurría hace 5, 6, 7 años atrás. Claro, vos decís porque el camino más directo podría ser la obstrucción de justicia, porque tiene los medios y podría tener los contactos, pero no sé si hoy cabe. Perdón, la obstrucción de justicia tiene que demostrarse. Digo, los jueces, una de las cosas, siempre se dice en el derecho que una de las cosas más sagradas es la libertad de las personas. Y ya solo en lo procedimental, los jueces al menos tienen que agotar 7 instancias para dictar una prisión preventiva y después delimitar qué sería en este caso obstruir la investigación. Lo que sí no puede hacer Alberto Fernández es violar las medidas restrictivas que pesan sobre él. Es decir, no se puede comunicar bajo ningún tipo de circunstancia ni dispositivos con Fabiola Yáñez, no se le puede acercar a más de 500 metros de distancia. Son medidas precautorias que priorizan a la víctima en este caso, pero que le determinan una obligación ante la ley a Alberto Fernández. Perfecto. Bueno, si él las incumple, allí la justicia deberá analizar la situación. De hecho, una de las primeras cosas que se va a buscar en el celular de Fernández, entiendo, es si ya incumplió con esa restricción. Viste que se especuló mucho sobre si después de notificado de la restricción de comunicación, la imposibilidad de comunicarse, se había contactado con ella para enviarle el comunicado de prensa y esto, pero bueno, no sé si hay una definición sobre ese punto, entiendo que no. No por el momento, porque ayer cuando se le preguntó a Fabiola Yáñez sobre este aspecto, ella lo que planteó es que no tenía muy en claro las fechas en las cuales había sido notificado de estas medidas restrictivas el expresidente. Quizás ya estaban comunicadas, vamos a decir, ya mediáticamente habían trascendido, pero él no estaba notificado, esto decís.
Sí, por eso, la justicia se lo preguntó ayer durante la declaración testimonial y ella dijo que después iba a fijarse en su celular para poder aportar las fechas de los últimos mensajes que había recibido el expresidente. Perfecto. Bueno, Lucía, gracias por el panorama y bueno, entiendo que entre el desfile de testigos, los 30 celulares que hay que analizar, la abogada Mariana Gallego que dijo que le falta prueba por aportar, no sé si decir viene para largo, pero no viene para tan corto esto. Bueno, pero te voy a decir una cosa, el agresor está identificado para la justicia. Hay que ir corroborando estos 9 hechos y después yo creo que por la envergadura del expediente en cuanto a su peso institucional, las personas involucradas, las imágenes que ya se han visto, no va a ser una causa que tramite extensamente, pero sí hay que darle tiempo a la justicia para esta etapa crucial que es corroborar los hechos. Perfecto. Gracias, Lucía, por la comunicación. Un placer. Era Lucía Salinas, periodista del diario Clarín, especialista en temas judiciales, en el aire del Observador 107.9. No te vayas. No te vayas. Ya volvemos con más.